Hola, en la clase de hoy vamos a estudiar el proceso de electrólisis, ¿de acuerdo? El proceso de electrólisis es un proceso basado también en una reacción de tipo redox, es otra de los dispositivos y de los fenómenos físico-químicos que vamos a estudiar. Y como ya sabéis, se trata de un proceso de tipo no espontáneo. Al contrario que la pila, el proceso de electrólisis es un proceso no espontáneo donde el potencial de cuba electrolítica, en este caso, su valor es menor que cero, tiene un potencial negativo. Por tanto, al ser no espontáneo, habrá que suministrar energía eléctrica desde un generador externo, desde una fuente de energía eléctrica, para que el proceso se produzca. Vamos a verlo. En el proceso de electrólisis hacemos pasar una corriente eléctrica desde una fuente de energía externa, un generador, ¿de acuerdo? A través de o bien un electrolito fundido, una sal fundida, una sal pasada de sólido a líquido, o bien de una sal en disolución, más común quizás, o no, una sal en disolución, ¿de acuerdo? Y se produce la reacción redox no espontánea. Claro, el potencial externo, digamos, es capaz de vencer ese potencial negativo, sobreponerse por encima de él. Para ello hay que suministrar un potencial superior en valor absoluto al negativo y, digamos, pasar a un potencial positivo a través de este generador externo, ¿de acuerdo? Y así, pues tenemos lo que sería un proceso llevado a su realización desde la no espontaneidad, ¿vale? Cuando la reacción redox no espontánea, por tanto, tenemos que suministrar, digamos de alguna manera, ese potencial externo, ¿de acuerdo? Y provocar que la reacción, que a priori no se produce, se produzca, ¿de acuerdo? Bien. Fijaros, este es el sistema, este es el montaje de una cuba electrolítica. Se trata de una sola cuba. Aquí no hace falta dos cubas como en la pila, una sola cuba. ¿Por qué una sola cuba? Pues porque en este caso no tenemos, digamos, que aprovechar, no estamos buscando canalizar los electrones a través de un hilo conductor externo a las cubas. En este montaje no es necesario, aquí directamente tenemos que suministrar la corriente eléctrica para hacer que la reacción se produzca. En la cuba electrolítica lo que tenemos es dos electrodos, ¿de acuerdo? Que muchas veces pueden ser incluso inertes, no tienen por qué pertenecer al metal, otras veces sí, ya veremos según qué casos. Y la cuba electrolítica contiene o bien a una disolución de una sal o bien a la propia sal fundida, es decir, la sal licuada de alguna manera. Entonces podemos encontrar los dos tipos de disoluciones. Si os fijáis en la cuba, tenemos un ánodo y tenemos un cátodo, igual que teníamos en la pila. Pero si os fijáis en la gran diferencia, es que en este caso cambia la polaridad. El ánodo es positivo puesto que se conecta al polo positivo del generador y el cátodo es negativo porque se conecta al polo negativo del generador. Esto es un aspecto a tener en cuenta y hay que acordarse, ¿de acuerdo?, de que es al revés que en la pila galvánica, en la que el cátodo era positivo y el ánodo era negativo, al revés. Aquí, en el cátodo es negativo, sigue produciéndose la reducción igualmente y el ánodo es positivo y sigue también ocurriendo la oxidación, fundamentalmente porque al ánodo van los aniones y al cátodo los cationes, ¿de acuerdo? En lo que es la electrólisis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el fundamento de lo que es la cuba. Lo que tenemos en ocasiones es que el metal se oxida o bien proveniente del electrodo o bien proveniente de la disolución de la sal y luego se reduce la otra especie de la sal, el metal, se reduce o bien procede del otro electrodo, según qué caso, ya digo que veremos después. Pero básicamente es una oxidación y una reducción para obtener metales, ¿de acuerdo? El fundamento de la cuba
es la obtención de metales fundamentalmente, metales puros, ¿de acuerdo? O recubrimientos metálicos, como ya dijimos. Bueno, vamos a ver, cuando nosotros habitualmente enfrentamos un metal con otro metal, siempre hay uno que se oxida y otro que se reduce. ¿Cuál se reduce? El que tiene mayor potencial de reducción, el más noble. Si nosotros, por ejemplo, conectamos un electrodo de magnesio y uno de plata, ya sabéis que el de plata, por ser un metal noble, se va a mantener reducido, tiene un alto potencial redox, ¿de acuerdo? Y esto nos conferiría un potencial de pila, al enfrentar magnesio con plata nos reporta un potencial de pila de 3,17 voltios, ¿de acuerdo? Luego, si quisiésemos invertir el proceso, es decir, como ustedes saben, la plata se va a mantener reducida. Si quisiéramos invertir el proceso y que fuese el magnesio el que se reduce, el que se oxida, perdón, y la plata, perdón, el magnesio el que se reduce, sí, y la plata la que se oxida, ¿de acuerdo? Lo contrario que pasa de forma espontánea, eso nos daría un potencial de Cuba de menos 3,17 voltios. ¿Cómo podemos nosotros entonces producir magnesio metálico si eso no ocurre de forma espontánea? Pues tendríamos que invertir el proceso y para ello hay que aportar un potencial externo desde un generador que supere el potencial negativo de menos 3,17 voltios, ¿de acuerdo? Que levante ese potencial negativo, que lo supere mediante una fuente externa, luego el potencial a aportar tendrá que ser superior a menos 3,17 voltios, a 3,17 voltios en valor absoluto y poder empezar a producir magnesio metálico en reducción, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Vamos a ver primeramente la electrólisis, el ejemplo de la electrólisis de una sal fundida, cuando sumergimos los electrodos en el seno de una sal fundida, de una sal, en este caso, de cloruro de sodio fundido. Vamos a ver, de forma espontánea lo que ustedes saben es que el cloruro de sodio es estable, es decir, en la naturaleza el cloro abunda como cloruro y el sodio abunda como sodio metálico en lo que es la sal común, ¿verdad? Luego nosotros de forma espontánea, a partir de sodio metálico en combinación con cloro gas, vamos a obtener cloruro de sodio y eso ocurre de forma espontánea, es decir, el cloro aparece como cloro reducido a cloruro y el sodio se manifiesta en la naturaleza como catión sodio oxidado. ¿Por qué? Porque el potencial del cloro, cuando yo enfrento estas dos sustancias, sodio y cloro, tiene mayor potencial redox que el sodio y por tanto el cloro aparece como cloruro cuando se combina con sodio y el sodio como catión sodio oxidado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros quisiésemos obtener, por ejemplo, sodio metálico a partir de cloruro de sodio? Sodio metálico a partir de cloruro de sodio. Pues tendríamos que aportar energía. Sabemos que la conexión sodio-cloro en electrodos nos reporta un potencial de menos 4 voltios aproximadamente, 4,07. Luego el proceso inverso, que es este de aquí, nos reportaría un potencial de combinación, un potencial de Cuba de menos 4,07 voltios. ¿Qué tengo que hacer para obtener sodio y cloro? Pues a través de una sal fundida y dos electrodos, aportar desde un generador externo una fuente de potencial de superior a 4,07 voltios y empezar a enviar electrones al cátodo y vamos a ver lo que ocurre. Es decir, lo que ocurre es lo siguiente, el cloruro al transmitir este potencial y superar el potencial estable, que es de 4,07 voltios, el cloruro se va a oxidar a clorogas, lo que queremos que ocurra. Y el sodio más se va a reducir a sodio, en este caso sodio líquido, puesto que esto está a una alta temperatura, que es la que nos da el cloruro de sodio fundido. Y vamos a obtener sodio líquido que luego se solidificará, ¿de acuerdo? Es la forma en la que obtenemos sodio metal
y cloro, gas, a partir de la sal cloruro de sodio tan abundante en la naturaleza, ¿de acuerdo? De la sal común. Pues este sería el proceso, ¿de acuerdo? Esta es una reacción no espontánea, esto no ocurre espontáneamente. A partir de cloruro de sodio no se forma sodio y cloro de forma espontánea. Claro, desde el punto de vista de las reacciones que tienen lugar, en este caso, como reacciones no espontáneas, el catión sodio se reduce a sodio y el anión cloruro se oxida a cloro 2. ¿De acuerdo? Esto nos da un potencial de Cuba de menos 4,07 voltios. Como sabemos, el proceso no espontáneo y hay que aportar un potencial superior a 4,07 voltios del generador para que se produzca esta reacción. Muy bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo. El ejemplo de la electrolisis de una oxosal en disolución. Una oxosal es una sal que contiene un metal y un polianión, por ejemplo, sulfato de cobre, nitrato de plata, carbonato de sodio, son oxosales. Vamos a ver el ejemplo de una sal que es el sulfato de cobre, que ya lo conocéis, que es una sal de color azul, que en disolución se torna en una disolución azulada, en el seno de una disolución que contiene agua, ¿de acuerdo? Y están disueltos sus iones. Esto no es una sal fundida como en el caso anterior, no es una sal licuada, es una sal en disolución acuosa. Vamos a ver qué ocurre porque en este caso compiten sobre el electrodo, el ánodo y sobre el electrodo, el cátodo, dos posibilidades, porque el agua está presente como sustancia y el agua también puede ser oxidada o reducida. Vamos a ver lo que ocurre. Fijaros, en este caso el potencial de reducción del agua a hidrógeno, que el agua se puede reducir a hidrógeno dando aniones hidroxilo también como subproducto, vale menos 0,83 voltios. Y es menor a su vez que el de reducción del cobre, que ya sabéis que es más 0,34, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Por lo que será el cobre 2, al tener mayor potencial de reducción, el que tiende más a reducirse. Luego el metal se reduce, no se reduce el agua, ni se reduce el sulfato, se reduce el cobre, que es el que tiene el potencial de reducción mayor, ¿vale? Ahora, ¿qué podría ocurrir en el ánodo? En el ánodo se puede oxidar el agua a oxígeno o se puede oxidar el sulfato. Pero el sulfato está en un estado ya muy oxidado, posee 4 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Por tanto, no se va a oxidar, está ya muy oxidado, no es más oxidable, tiene un estado de oxidación el azufre de 6. Su estado de oxidación máximo, más 6. Luego ya no se puede oxidar más. Ni los nitratos ni los carbonatos se van generalmente a oxidar, aunque compiten, pero no se van a oxidar. En este caso se oxida el agua. Y el agua, que tiene un potencial de más 1,23 voltios, potencial de oxidación, se va a oxidar a oxígeno. Ahora veremos su reacción, su semirreacción de oxidación. Claro, el oxígeno pasa de estado de oxidación menos 2 a estado de oxidación 0. O sea, pierde 2 electrones por átomo de oxígeno. Se oxida. La reducción es de cobre 2 más a cobre metal y la oxidación es de agua a oxígeno, liberándose 4 protones y 4 electrones en un medio ligeramente acidulado. ¿De acuerdo? Esta reacción es muy típica como reacción de oxidación del agua. El agua se puede oxidar o bien a oxígeno o a agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, otra de las reacciones de oxidación del agua. Muy bien, entonces el potencial de Cuba es el potencial del cátodo menos el ánodo. El cátodo en este caso es el cobre, donde se produce la reducción, y el ánodo, el agua que se oxida a oxígeno, que tiene un potencial de más 1,23. Lo que nos reporta un potencial de Cuba de menos 0,89. Tendré que aportar un potencial en el generador superior a 0,89 voltios para que esta reacción tenga lugar. ¿De acuerdo? Y esta es la típica cuba de oxosales para, a partir de una sal, de una oxosal, obtener, por ejemplo, metales puros. Muy bien. Ambos ejemplos, el de la sal fundida y el de la oxosal en disolución, nosotros lo que nos va a importar generalmente siempre es la deposición del metal, la cantidad de metal depositado, y es lo que tendremos que calcular, ¿de acuerdo? A nivel de aplicación, ¿de acuerdo? Cuando estudiemos los cálculos necesarios para saber cuánta cantidad de cobre metal se deposita en el cátodo, en el caso anterior, cuánta cantidad de sodio metálico se deposita en el cátodo. Muy bien, vamos a otro ejemplo, otra aplicación
muy interesante a nivel masivo, a nivel industrial, que es una de las aplicaciones fundamentales, por ejemplo, como son las purificaciones de metales, ¿de acuerdo? Lo que es la purificación de un metal. Fijaros, en esta cuba, en ejemplo de esta cuba, que es un proceso de refinado o de purificación de metales, tenemos una barra de cobre impuro que puede contener impurezas, ¿de acuerdo? Y aquí en este electrodo, una barra de cobre puro o un electrodo inerte donde se nos va a depositar el cobre puro, ¿de acuerdo? Pues entonces aquí lo que tenemos es esto en el seno de una disolución de ion, por ejemplo de sulfato de cobre, ¿de acuerdo? Aportamos el potencial, ¿de acuerdo? Y en este caso el cobre se va a oxidar a cobre 2+, y luego el mismo cobre es el que se va a reducir. Claro, mientras que esta barra se va deshaciendo por su disolución a cobre 2+, las impurezas van a ir cayendo al fondo. Las impurezas van a ir cayendo al fondo a medida que se va deshaciendo. Entonces, lo que estoy es que liberando de impurezas la barra y depositando únicamente cobre puro reducido en el cátodo. Es un ejemplo de aplicación electrolítica, la purificación de metales, ¿de acuerdo? Muy bien. En estos casos hace falta aportar poco potencial, ¿de acuerdo? Poco potencial. Otra de las aplicaciones de las electrólisis, por ejemplo, el plateado los baños, ¿no? Lo que son los baños de plata, los baños de oro, el baño que se le da a un objeto cuando sobre el mismo se deposita una fina capa. Además, las deposiciones hay que controlarlas muy bien para que sean uniformes a lo largo de toda la estructura del objeto. Y, por ejemplo, aquí lo que colocamos es una barra de plata pura en el seno de una disolución que contiene el ion plata, por ejemplo, cianuro de plata, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es parecido al anterior. La plata se oxida en un proceso inverso en el que este es el ánodo de plata que se conecta al polo positivo de la batería del generador, se libera plata oxidada y a su vez la plata luego se reduce en el mismo cátodo, puesto que estamos en el seno de una sal de plata, y se deposita recubriendo el objeto de una fina capa de plata, ¿de acuerdo? Esto se utiliza como técnica de baños, por ejemplo, para el cuprado o para el niquelado de piezas o para el baño de oro, ¿de acuerdo? Para los dorados de las distintas piezas desde ferretería hasta herramientas, hasta monedas, hasta cubertería, joyas y demás, ¿de acuerdo? Es una industria amplísima la de la electrólisis. También se utiliza en los procesos de galvanizado, ¿de acuerdo? De recubrimiento de zinc para evitar las oxidaciones de aceros. Se hace un recubrimiento galvanizado, que es un recubrimiento de zinc en la parte exterior para evitar la corrosión de los aceros, que son hierros fundamentalmente al carbono. Muy bien. Vamos a ver en esta comparativa ahora lo que es ya lo han visto, y lo que sería una comparativa entre lo que es el montaje de pila y el montaje de cuba. Fíjense, mientras que la pila produce energía, la cuba electrolítica, la energía la produce una reacción química externa, ¿de acuerdo? Es decir, la energía produce una reacción química, la energía de una fuente externa produce una reacción química que es la reacción de electrólisis, ¿de acuerdo? Mientras que en la pila hay 2 electrolitos, en la cuba electrolítica únicamente es necesario un solo electrolito, una sola cuba. La reacción en la pila es espontánea, la reacción en la cuba no es espontánea. Y en la pila el ánodo es el polo negativo y el cátodo es el polo positivo, y al contrario en la cuba el ánodo es el polo positivo y el cátodo es el polo negativo. ¿De acuerdo? Y esto sería una comparativa simple entre lo que es el montaje de pila y el montaje de cuba electrolítica. Bueno, vamos a ver ahora también lo que hemos comentado, lo que vamos a comentar sobre las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday establecen a nivel cuantitativo lo que hemos visto en cuanto a cubas electrolíticas. Nos permite cuantificar la cantidad de metal que se deposita, que al fin y al cabo es lo que pretendemos, depositar metal en el cátodo, metal reducido, iones que se reducen y pasan a estado reducido como metal puro.
sobre el cátodo en la reducción. Muchas veces nos interesa obtener metal. Y entonces eso va a depender, vamos a ver ahora, de la cantidad de carga que circula en la por tiempo, por un tiempo determinado, ¿no? Sabéis que la cantidad de carga que circula pues depende de la intensidad de corriente que suministremos, ¿verdad? La cantidad de corriente que suministremos y del tiempo que ésta esté circulando. Pues eso nos dará a su vez más cantidad de metal. Y eso es lo que tratan las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday fueron leyes que se obtuvieron, o el experimento de Faraday fue una obtención accidental cuando el físico norteamericano Michael Faraday estudiaba procesos de mejora de rendimiento de lo que son las pilas y las baterías, y de forma accidental, bueno, pues invirtió la polaridad y empezó a obtener procesos de inversión no espontáneos, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de hacer un estudio a nivel cuantitativo de la cantidad de metal que depositamos, que muchas veces pretendemos esto, ¿no? Obtener metal sobre el cátodo, y vamos a ver el tiempo que tiene que estar el procedimiento, el proceso, para obtener una cierta cantidad de metal. Las leyes son leyes muy básicas, son leyes que determinan, que son muy lógicas además, como la primera de las leyes, que lo que determina, lo que dice la primera ley, es que la cantidad de sustancia que se oxida o se reduce en el cátodo, se reduce, es proporcional a la cantidad de electricidad que la atraviesa. Claro, cuanto más cantidad de electricidad atraviese la cuba, mayor cantidad de metal se va a reducir, puesto que más electrones va a recibir el ion para reducirse, ¿de acuerdo? Eso se traduce en que la cantidad de electricidad necesaria para depositar un mol de cualquier especie en una cuba electrolítica es de 96.500 coulombios. O sea, que la cantidad de electricidad necesaria para depositar un mol de cualquier especie en una cuba electrolítica es de 96.500 coulombios, pero multiplicada por el número de moles de electrones. Vamos a ver, 96.500 coulombios ya dijimos que era la carga de un mol de electrones, es decir, la carga de un electrón multiplicada por 6,022 por 10 elevado a 23 electrones que hay en un mol de electrones, y eso me reporta exactamente 96.500 coulombios, lo que se conoce como un Faraday. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo un mol de metal avalente o enevalente, en este caso hemos simbolizado como avalente, de valencia A, necesitaré A moles de electrones para reducir ese mol de metal. Si tenemos un mol, la cantidad de corriente será A moles por la carga de un mol de electrones, es decir, A por el Faraday por 96.500 coulombios. Si el metal es más 1, un mol de electrones para reducir un mol de metal. Si el metal es más 3, 3 moles de electrones para reducir un mol de metal. Este número va a ir variando y eso va a influir en la cantidad de carga necesaria para reducir cada mol de metal. Pero mol no tenemos por qué tener 1, podemos tener los moles que sean, ¿de acuerdo? Y por ello, para eso tenemos la expresión de Faraday basada en esto, ¿no? Esta es una fórmula que me da la masa en gramos depositada en el cátodo, pero estos son fórmulas. Nosotros vamos a trabajar, como ya sabéis, con factores de conversión razonados según sus unidades, puesto que el aprenderse esta fórmula es equivocarse. Ustedes la aprenden y luego dentro de unos días no se acuerdan. Y bueno, se puede razonar y deducir, porque aquí está deducida, pero eso es un riesgo. Luego es mucho mejor deducirla mediante un factor de conversión, como ahora veremos en un ejemplo. Yo os la puedo comentar. Realmente el número de moles de metal que podemos tener puede ser cualquier número de moles, que es la masa en gramo partido del peso molecular, la masa en gramo de metal que tengamos para reducir partido de su masa molecular, me da el número de moles de metal. El número de moles de electrones será el número de moles de metal multiplicado por A. Si tengo un mol, A moles de electrones, pero si tengo 2 moles, 2A moles de electrones. Luego, el número de moles de metal multiplicado por A me dará el número de moles de electrones necesario. La carga, por tanto, será A por esta expresión, el número de moles multiplicado por F, porque el número de moles del metal multiplicado por la carga de un mol, que es el Faraday, 96.500 coulombios por mol, me da la carga total que ha de circular para reducir esa cantidad de metal. Despejando la masa en gramo de metal a reducir o reducido, se me despeja y me queda así. La carga yo la manejo, la podemos manejar externamente mediante el amperímetro, es decir, la intensidad es la carga que circula por un circuito en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo?
Luego, la carga es igual a la intensidad por tiempo, por tanto. Luego, carga es igual a intensidad por tiempo. La intensidad la manejo, el tiempo de paso de corriente lo puedo manejar porque manejamos el tiempo que está circulando la corriente a través de la batería a nuestras necesidades. La masa molecular del metal, A es la valencia del metal a reducir, y Faraday es otra constante, 96.500 coulombios. Eso me da la masa en gramos. Pero eso no es razonamiento. Ya sabéis que esto no es lo que queremos. Queremos razonar mediante las unidades de las magnitudes, mediante un factor de conversión, se obtiene de forma directa. Luego esta fórmula no hay que conocerla, no hay que saberla, ¿de acuerdo? La hemos explicado por razonar, pero lo que nosotros tenemos que trabajar es con nuestros factores. Para ello vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una prueba, de un problema de una PBAU, de una prueba de acceso a la universidad. Es un problema que aparece como problema en uno de los dos problemas, que tiene un valor de 2 puntos. En las PBAU de 2010, de los últimos años, los tenéis, ¿de acuerdo? Dice, se realiza la electrolisis de una disolución de tricloruro de hierro, que puede ser una sal fundida, ¿verdad? Tricloruro de hierro, haciendo pasar una corriente de 10 amperios, 10 amperios intensidad de corriente, 10 coulombios por segundo, 10 amperios, durante una hora, 3.600 segundos, una hora. Calcula la cantidad de hierro depositado en el cátodo por reducción. Y fíjense ustedes, yo lo primero que tengo que hacer es representar mi cuba. Representar mi cuba. Para ello sabemos que este es la sal tricloruro de hierro, está disociada en cloruro y en hierro 3+. Luego, la reacción que nos interesa, que es la reducción, la de deposición de metal, la cantidad de metal que va a obtenerse en el cátodo, será el hierro 3+, que se reduce en presencia de 3 electrones a hierro metálico. Es decir, el hierro 3+ se reduce en el cátodo a hierro metálico. ¿De acuerdo? Dibujo mi cuba, el cátodo negativo en la cuba, el ánodo positivo, el generador, el flujo de electrones y lo que ocurre en el cátodo. En el ánodo, si la sal es fundida, el cloruro pasa a clorogas, como ya vimos, ¿no? Pero esto es lo que me interesa, realmente lo que me interesa es esto. Y me interesa saber que por mol de hierro 3+ reducido se consumen 3 electrones. Pues muy bien, vamos a razonarlo con un factor de conversión. Sabemos que la intensidad es 10 amperios, porque me lo dan como dato. Circulan 10 coulombios por segundo. En una hora sabemos que son 3.600 segundos. Y me dice que vamos a estar una hora. Pues este es el dato, por ejemplo, de partida. El dato de partida son 3.600 segundos. Es el tiempo que va a transcurrir a través de esta cuba. Una hora va a estar trabajando la cuba, ¿de acuerdo? A 10 coulombios por segundo, que son 10 amperios. Segundo y segundo se nos van, y me queda que un mol de electrones son 96.500 coulombios. Un mol de electrones son 96.500 coulombios. Luego coulombio y coulombio se me van, segundo y segundo se me van, y quedan un mol de electrones. O sea, la carga que con esta intensidad, ¿de acuerdo? Vamos a tener los moles de electrones que van a circular. Los moles de electrones que durante este tiempo circulan a esta intensidad una serie de moles de electrones. Y sabiendo que 3 moles de electrones producen un mol de hierro reducido, 3 moles de electrones producen un mol de hierro reducido. Esto me voy a la reacción de semireacción de reducción para introducir este factor. Este es el factor clave, ¿verdad? Y luego un mol de hierro sabemos que equivalen a 55,8 gramos de hierro, que es el peso molecular del hierro. Total, que en este tiempo y con esta intensidad se me van a depositar 6,9 gramos de hierro aquí en el cátodo. Así de simple. Así de simple. Esto con la práctica pues lo van a saber ustedes hacer muy bien. Muchas veces también lo que ocurre es que en lugar de pedirme la masa en gramos, pues me dan la masa en gramos que necesito y me piden la intensidad de corriente que tiene que pasar o el tiempo que tenemos que tener la cuba trabajando a una intensidad tal para obtener tantos gramos. Ya es jugar con el factor, ¿de acuerdo? Tenemos multitud de ejemplos de ejercicios de problemitas de electrólisis que se basan en esto simplemente. Importante. Representar nuestra cuba, expresar nuestra reacción, de semireacción de reducción y nuestra resolución matemática, ¿verdad? Ojo, la cuba muchas veces hay que explicarla, la dibujamos y decimos la indicación de por qué y cómo se obtiene en el cátodo
el metal depositado, porque es donde se produce la reducción en el cátodo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hay que saber en cuanto a electrólisis. Ahora lo que nos quedará será practicar y practicar en los próximos días. Muy bien.